Buenos días. A cada una de ustedes, buenos días, las que están en este salón y a los que se unen a nosotros de manera virtual. Es bueno estar juntos y qué gozo y privilegio es estar con todas ustedes y abrir la palabra de Dios juntas. Estaremos en el libro de Santiago capítulo 2 y a medida que vamos allí quiero contarte acerca de un tiempo cuando yo estaba en la escuela y mi familia se estaba preparando para mudarse a una nueva casa. Mi mamá es una jardinera fantástica, no es algo que yo heredé de ella, pero a medida que nos preparábamos para mudarnos a esta casa, escuché a mi mamá hablar en varias llamadas telefónicas con escuelas, lugares, varias personas planeando lo que iba a plantar en nuestro nuevo jardín, y escuchéla decir de que ella dijo que quería plantar árboles de pera. Y yo dije, a mí me encantan las peras. Yo pensé, así que me imaginé caminar al jardín nuevo de nuestra nueva casa cuando fuera la época de peras y entonces alcanzar una rama y tomar esta jugosa, deliciosa pera de los árboles. Así que imagínense mi decepción cuando yo caminé afuera y vi todos estos árboles de pera y me enteré que ninguno iba a tener peras. Y mi mamá me explicó que ellos eran considerados árboles de adorno, ornamentales. Se veían muy bonitos, pero estos árboles nunca iban a tener fruto. Y como un árbol tendría la audacia de ser llamado árbol de pera y no tener peras y mantener ese nombre. ¿Para qué sirve un árbol de ese tipo? Yo creo que Santiago estaría de acuerdo conmigo, no con los árboles que nunca van a tener fruto visible, que claman decir tener fruto, pero personas que siempre claman ser cristianos y no tienen fruto visible de buenas obras. Porque Santiago sabe que la fe viviente, la verdadera fe, siempre se va a mostrar a sí misma, siempre se refleja en obras. Y vamos al capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos y hermanas, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Esa es la pregunta. ¿Puede esa fe profesada que no tiene obras reales, visibles, ser fe salvadora? Y entonces él continúa dando 4 ejemplos. No es una lista exhaustiva, pero los 4 ejemplos que él da es el ejemplo número 1. Es si un hermano o hermano no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ejemplo 2. Alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ejemplo 3. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, de que la fe sin obras es estéril. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Bienvenidos de vuelta a ejemplo 4. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, si estás familiarizado con tu Biblia,
Las palabras de Santiago harán que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué quieres decir, Santiago, de que una persona es justificada por obras y no por fe solamente? Es el gran elefante en el salón que nadie quiere hablar, del que nadie quiere hablar. Así que hablemos de esto antes de ir al pasaje. Entonces Pablo, el hombre que escribió por lo menos 13 libros en el Nuevo Testamento, escribió en varios lugares lo que parecería ser exactamente lo opuesto a esto de lo que Santiago está diciendo. Por ejemplo, Gálatas 2:16. Sabemos que una persona no es solo justificada por sus obras por la ley, sino también por fe en Jesucristo. Así también nosotros, quienes hemos creído para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, porque las obras de la ley nadie será justificado a través de ella. Una de las formas en las que confesamos y explicamos nuestra fe literalmente a otros es literalmente diciendo somos salvos por fe solamente a través de la gracia en Cristo solamente. Entonces, ¿se equivocó Santiago? O tal vez Pablo se equivocó. Más importante aún, ¿se contradice la palabra de Dios? Absolutamente no. Pero para poder entender, tenemos que saber que en estos versículos Santiago y Pablo están hablando a diferentes grupos de personas acerca de diferentes tiempos y acerca de diferentes preguntas. Así que Pablo está respondiendo a la pregunta cómo una persona se pone bien con Dios. Y la respuesta es por fe simplemente, no por obras. Santiago está respondiendo a la pregunta cómo una persona sabe que han sido hechos rectos delante de Dios. Y la respuesta es por las obras que haces, por el fruto en tu vida. Así que el fruto de las obras trae testimonio de una vida de fe viviente. Estas prueban o justifican que tu fe es real. Porque la fe viva, la verdadera fe, nos cambia o no, nos transforma, nos cambia las cosas que sabemos, la forma en que pensamos, la forma en que amamos y las cosas que hacemos. Santiago y Pablo también están hablando acerca del tiempo de estas obras de manera diferente. Pablo está hablando de las obras preceden la salvación, las obras que quisiéramos hacer para ser salvas. No hay nada parecido, no podemos hacer nada de esto. Nosotros no podemos agregar nada a nuestra salvación excepto el pecado que hace que la necesitemos. Eso es lo que traemos a la mesa. Santiago está hablando de las obras post-salvación, después de la salvación, las cosas que haces, la forma en que vives, el fruto que das, que demuestra o prueba la salvación que ya has recibido. Esas cosas que van a justificar que tu fe es real. Y Pablo completamente está de acuerdo con Santiago y dice la misma cosa muchas veces. En Efesios 2, Pablo escribió, porque por gracia son salvos, por fe, y esa no es su obra para que nadie se gloríe, no es el resultado de sus obras, son obras pre-salvación para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 dice, somos hechura de Dios, creadas por Dios para traer o para hacer las buenas obras que Él creó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que las hiciéramos, para que las viviéramos. Entonces Santiago y Pablo ambos saben que somos salvados por fe solamente, pero que la fe no permanece sola, siempre es acompañada por buenas obras. Y ellos están hablando a diferentes grupos de personas. Pablo está hablando a una persona, a la mujer que piensa que tiene que ganar su salvación, a la persona que dice, Dios, ámame, o que el Señor los ame o los salve porque están haciendo cosas buenas, de que si viven una vida buena y son la mejor persona que pueden ser, entonces al final del día, si lo bueno va a ser mayor que lo malo.
si ese eres tú, si estás esperando que seas salva y esto está descansando en ser la mejor persona que puedas ser y ser nice con buena con las personas y hacer cosas, obras buenas, aún las cosas de las que Santiago va a hablar. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 3. Todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios y solamente pueden ser justificados por la gracia, por el don de la gracia que ha sido dado para la redención en Jesucristo. Es un don, no nos ganamos un regalo, nosotros recibimos un regalo. Tú y yo no somos salvadas en nada que hacemos, sino en lo que Cristo hizo. Es su justicia, no la nuestra. Es su obediencia, no la tuya. Tú y yo no hacemos nada más que creer en el Señor Jesucristo y lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y esa creencia nos dice la Biblia, se nos acredita a nosotros como lo somos justificados y somos salvados y somos hechos rectos delante de Dios. Y Santiago está de acuerdo con esto. Santiago no nos está diciendo que debemos ir y acumular algunas obras para estar bien con Dios. Él nos está diciendo cómo la verdadera fe se mira en la vida de una persona. No nos está diciendo cómo lo que tienen que hacer para ser salvos, sino cómo se mira. Así que Santiago está hablando a las personas que dicen, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo diezmo, yo voy a estudios bíblicos, yo voy a todas las conferencias de TGC de mujeres, por supuesto que soy cristiana, por supuesto. A todos aquí y a todos los que están en casa que claman, dicen y profesan fe, y levantan su mano y dicen, yo soy cristiano. Santiago nos está diciendo, nosotros somos la audiencia de Santiago. Y lo que nos está diciendo es, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice, tiene fe, si clamamos tener fe, pero no tenemos obras? ¿Acaso puede ese tipo de fe, esa profesión de fe, sin obras visibles de fe, salvarlo? ¿Puede ser eso fe salvadora, fe verdadera? Fe viva. Y entonces nos da una prueba básica de fe. Nos dice, la fe viva siempre se va a revelar a sí misma. Vas a poder ver como una fe visible, en una vida visible. Y nos da 4 ejemplos. Si tomas muchas notas, quiero darte los 4 ejemplos. Este es nuestro bosquejo. La fe viva se revela a sí misma en acción compasiva por otros. Y la fe viva se muestra a sí misma en amor profundo por Dios. Y la fe viva se revela a sí misma en obediencia radical a Dios. Y la fe viva se revela a sí misma en identificación completa con todo el pueblo de Dios. La fe viva se revela a sí misma en compasión activa por otros. Veamos nuevamente versos 15 al 17. Si un hermano o hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe por sí misma, dice él, no tiene obras, está muerta. Así que imagínense caminar por una acera en Navidad donde está cayendo nieve y ustedes tienen ropa bien caliente y ustedes se sienten bien abrigadas y ven a alguien en la acera sentadas y ven que esa persona no tiene un coat y no tiene botas y no tiene un abrigo y ustedes le dicen, feliz Navidad, mantente caliente. Santiago dice, ningún creyente verdadero puede hacer esto, porque tu fe, si es viva, no solo te va a forzar y a mover a sentir compasión, sino a mostrar compasión. Así que probablemente tú le vas a tener que dar tu propio abrigo y tus propias botas o una comida caliente. Lo que Santiago también quiere que nosotros veamos, lo escuchaste en el texto, es si un hermano o hermana tienen necesidad, no tienen ropa y carecen del sustento diario, ¿qué tanto más
es esa compasión activa necesaria cuando una persona está en la iglesia, es de la iglesia. Algunos de ustedes pueden pensar, tú no conoces mi iglesia. Nadie en mi iglesia tiene hambre. Alguien dirá, nadie en mi iglesia necesita un abrigo. Primeramente, quiero retarte de que posiblemente hay personas así y solamente no lo sabes. Pero hay tantos otros tipos de necesidades. Tuvimos una reunión de grupo pequeño por muchos años que se reunieron en mi casa y una noche estábamos discutiendo el sermón de esa mañana y era acerca de Hechos 2, cuando los nuevos creyentes en Jerusalén, llenos de fe viva, leemos que dicen que vendían sus posesiones y las distribuían entre los pobres como cada uno necesitaba. Y es una hermosa fotografía de fe viva. Y el Espíritu que dirigió a mi esposo, que estaba dirigiendo el grupo pequeño, y nos retó a todos los que estábamos presentes, tal vez 20 personas, jóvenes, viejas, personas más pobres que otras, y dijo, yo quiero que todos la próxima semana regresen con una necesidad, todos con una necesidad, y nos digan la necesidad que tienen. Y las necesidades variaban desde una pareja en mi iglesia que necesitaba colocar unos muebles para el invierno, y una pareja necesitaba pagar la reparación de su carro. Otra señora necesitaba que alguien la acompañara a una cita del médico. Y en una semana, en el periodo de una semana, cada necesidad que fue compartida fue llenada completamente. Fue una de las fotografías y cosas más lindas que yo he podido ser testigo, ver esta verdad vivida en el cuerpo de Cristo. Nadie preguntó si realmente lo necesitaban o si se lo merecían o si alguien más lo podía hacer. A medida que las necesidades fueron compartidas, fueron llenadas como cada cual ahí podía aportar. Y podría ser abrumador pensar en todo eso. Nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos tantas necesidades, y la tentación podría ser cerrarnos, es decir, yo quiero dar menos. Así que me he dado cuenta de lo que mi profesor Dandroy decía. Santiago no requiere que los creyentes hagan todo, pero requiere que los cristianos hagamos algo cuando veamos a un hermano en necesidad. Así que cuando ves a alguien en necesidad, ya sea una mujer joven del otro lado del mundo, de la que escuchaste anoche que IJM está tratando de rescatar, o alguien en tu iglesia que necesita un abrigo, o alguien que necesita pagar una reparación de carro, o que lo acompañen a una cita, la pregunta es, ¿muestras tú compasión activa? ¿Qué puedes tú hacer esta semana, para ayudar a alguien en tu iglesia, en tu ciudad, del otro lado del planeta? Porque es así sencillo. Es así de sencillo. Es tu fe viva y te empuja a mostrar activamente compasión a aquellos en necesidad. La fe viva, el segundo punto, se revela en un amor profundo por Dios. Leamos versículos 18 y 19. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrate como si fueran separables. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, excelente, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que lo que Santiago quiere que veamos es que el creer no es lo mismo que fe verdadera. Creer no es lo mismo que fe verdadera. ¿Importa creer lo correcto? Sí. Pero tú y yo podemos entender y afirmar todas las doctrinas correctas y no ser salvos. Podemos tener un catecismo, podemos memorizar el libro completo de Santiago y puedes encontrar a Habacuc en cualquier parte de la Biblia fácilmente. Tal vez sabes tu eclesiología o tu soteriología, tu cristología y no conocer a Jesús. Esto es posible. No te equivoques. La doctrina correcta importa, pero no es lo que nos salva el conocerla. Nos fortalece hacer esto, pero no nos salva. Y si eres alguien que pasa mucho tiempo en medios sociales, este Dios en minúscula
de estar corrigiendo las doctrinas correctas y hacemos de esto un Dios, a los que adoran esto y sacrifican la gentileza, el amor ante el altar de un Dios con D pequeña, de la doctrina, y minimizamos a otros y nos burlamos de otros y sacrificamos todo esto en ese altar. Esto no tiene lugar en la vida de alguien que tiene fe viva. Permíteme revisitar esto. La doctrina correcta importa, pero esta no es la meta final. Lo que Santiago nos dice es que los demonios creen lo correcto acerca de la Trinidad. Ellos saben que Dios es 3 en 1, pero esta creencia real no lleva necesariamente a una relación correcta de fe verdadera. Entonces necesitamos saber que cualquier judío que leyera las palabras de Santiago en el primer siglo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Cuando un judío leía esto, inmediatamente sabrían que vendría posterior a esto. Porque si vas al Antiguo Testamento en Deuteronomio 6, sabrías que esta verdad es un credo que lo mismo que los demonios creían. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero esta gran doctrina, esta creencia correcta, esta verdad correcta debe de ser seguida por una respuesta correcta de fe. Lo que dice el versículo 5, deberás amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios es el primer fruto de nuestra justificación, de ser hechos rectos delante de Dios, porque cuando Dios nos salva, Él nos cambia de enemigos a hijos amados. Y esto nos cambia de hijos que ahora pueden amarle de regreso. Así que primera de Juan 4:19 dice, amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Así que el amor que Él nos da, la fe viva, va a reflejarse en un amor que ama de regreso a Dios. Así que a medida que tú y yo crecemos en nuestro conocimiento de Dios, y permíteme aclarar esto, deberíamos estar creciendo en nuestro conocimiento de Dios, quién Él es y cómo nos ha amado y cómo nos ha salvado y cómo le seguimos y cómo le adoramos. Pero si este crecimiento en conocimiento se encuentra con fe verdadera, tu amor por el Dios verdadero va necesariamente a crecer. Así que la pregunta ¿es tu amor por el Dios verdadero está creciendo como resultado de una fe viva? Porque la fe viva se revela a sí misma en un amor que continúa profundizándose por Dios. La fe viva también se revela a sí misma en obediencia radical a Dios. Lee conmigo en los versículos 20 al 24. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra esté estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Así que esto está en el corazón de los versos provocativos que hablan de esto, porque Santiago dice, Abraham fue justificado por sus obras y no solo por la fe. Entonces, esto es lo que necesitamos recordar. Él está hablando de obras post-salvadoras, no pre-salvadoras, no de la adquisición de la fe viva, sino del reflejo de esa fe viva. Y lo que él está hablando en este hecho de obediencia radical, que Abraham hizo de ofrecer a Isaac, él dice, esto probó que él tenía una fe viva. Así que la historia de Abraham inicia en Génesis 12, cuando Dios llamó a este hombre, Abraham, a seguirle, dejar todo, y Abraham lo hizo. Y Dios le prometió a Abraham diferentes cosas, y una de las cosas que le prometió fue un hijo y una descendencia.
Y él dice, y esta descendencia, este hijo que sería el principio de una gran nación, y esta nación sería la que Dios usaría para traer salvación a todo el mundo. Y en Génesis 15 se nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Pero Abraham esperó décadas para que esta promesa se cumpliera, para que el hijo llegara. Isaac llegó cuando Abraham tenía 100 años y tal vez una década más tarde, o probablemente más, Abraham tenía probablemente 110 años, mucho después de que él pudiera tener la posibilidad de que pudiera tener más hijos. Dios hizo lo inimaginable. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham que tome a su hijo, a su único hijo, el hijo que él amaba, que tomara a este hijo de la promesa y lo ofreciera como sacrificio. Y en este momento, en la vida de Abraham, en este momento al cual Santiago se refiere, cuando Dios le pidió que mostrara obediencia radical a Abraham, él obedeció. Y la obediencia de Abraham, lo que él hizo, prueba y justifica que él realmente tenía fe viva, y la fe que leemos que él posee en Génesis 15 ahora es completada o llenada por lo que él hizo en Génesis 22. Así que Abraham confió que Dios, aun cuando Abraham no podía ver cómo esto iba a pasar, aunque no le hacía sentido, Abraham confió que Dios sería fiel. Él confió en el carácter de Dios. Él confió que Dios era digno de confianza y como resultado, él obedeció radicalmente. Ahora, en Hebreos 11 nos dice que creyó Abraham. Él creyó que Dios era poderoso, suficientemente fiel, que él era suficientemente confiable como para levantar a Isaac de los muertos. Abraham nunca había oído o escuchado acerca de la resurrección. Nunca. Vean cómo Nancy Guthrie lo pone. Abraham no sabía cómo esto iba a pasar, pero él sabía que la vida que había sido dada a través de su propio cuerpo, que la promesa se iba a cumplir a través de Isaac, de que la descendencia iba a ser tanto como las estrellas. Pensando en todo esto, él razonó y dijo, el mismo Dios que dio la vida desde un hombre viejo, podría ser el hombre que podría traerlo de las cenizas de la muerte. Y después de pensarlo por 3 días, su propia conclusión fue que Dios levantaría a Isaac de los muertos. Tú y yo no somos Abraham. Nosotros nunca nos vamos a encontrar con este dilema tan inimaginable, pero estamos siempre en situaciones en donde la obediencia a la palabra de Dios parece que no hace sentido y se siente que es muy difícil o que costará demasiado. Pero tú y yo sabemos mucho más acerca del carácter de Dios de lo que Abraham hizo, donde Abraham nunca había visto o escuchado de la resurrección de los muertos, pero nosotros sabemos que Dios puede y levantará a los muertos. Nosotros creemos que un día Dios nos va a levantar nuestro cuerpo del polvo de la muerte y lo levantará a inmortalidad y gloria. Nosotros creemos en la vida de resurrección. Esa es nuestra esperanza segura. En la vida de resurrección, pero eso no es, nosotros ahora lo sabemos, tenemos una vida ahora. Él levanta nuestras almas muertas y hace que nuestros corazones endurecidos lo amen y lo obedezcan. Así que la pregunta es, ¿permitirás tú que lo que sabes que es cierto acerca de Dios, que esta confiabilidad de Dios, que la fidelidad de Dios, cultive una profunda confianza y provoque una obediencia radical en ti? Lo que Dios esté pidiéndote, ¿qué será lo que Dios te está pidiendo obedecer hoy? ¿Necesitas tú perdonar a alguien solo por obediencia a Dios? ¿Necesitas decirle a un amigo o a un compañero de trabajo acerca de Jesús? ¿Necesitas tú cambiar el tipo de programas que estás mirando o el tipo de libros que estás leyendo? ¿Necesitas dejar de esforzarte y descansar en Dios solo por obediencia a Dios?
Hay algo que necesitas decirle, sí, Señor. Algo a lo que necesitas decir que no. Hay algo que necesitas empezar a hacer o algo que necesitas dejar de hacer. ¿Qué será lo que Dios está pidiéndote que obedezcas hoy? ¿Cómo? ¿Lo harás? ¿Lo harás? Eso es lo que la fe viva hace. Nos permite confiar en Dios y obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia no parece hacer sentido, aun cuando esa obediencia parezca difícil o te cueste demasiado. Porque tú y yo conocemos el carácter de Dios. Nosotros sabemos que Él es fiel. Nosotros sabemos que Él es digno de confianza y que Él es digno de obediencia radical. El último ejemplo de Santiago es que la fe viva se revela a sí misma en identificación completa con todo el pueblo de Dios. Versículo 25, y en la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Rahab fue una prostituta pagana. No solo no una no israelita, era una cananea y una enemiga de Israel, pero lo que leemos es que tú habías oído de todo lo que Dios había hecho, y en Josué 2 dice, Rahab le dijo a los hombres, yo sé que Dios les ha entregado la tierra. Ella sabía la palabra de Dios, la promesa de Dios, y hemos escuchado cómo Dios secó el mar Rojo frente a ustedes, para que ustedes cruzaran. Ella sabía que ellos eran el pueblo de Dios y que Jehová era su Dios, y dijo, porque el Señor tu Dios, Él es Dios en los cielos y en la tierra. Así que Rahab escuchó esta palabra y la creyó, y ella se dio cuenta de que Él era el Dios soberano, el Dios del cielo y de la tierra. Ella confesó con su boca lo que ella había creído en su corazón, y Dios lo contó a ella como justicia. La justificó. ¿Cómo sabíamos que la justificó? Por sus acciones, por lo que ella hizo. Porque Rahab, basada en las promesas y el poder de Dios, ella se dio cuenta de que Dios valía la pena vivir, dejar todo por Él, para ser contado como parte del pueblo de Dios y ser identificada como parte del pueblo de Dios. Y esto le costó todo. Ella arriesgó su vida, el poder identificarse con el pueblo de Dios. Ella perdió su país y su hogar. Y para algunos de nosotros, la fe viva que nos empuja, que se revela sí misma en nuestra identificación con el pueblo de Dios, puede costarnos. Puede ser que tengas amigos o familiares que no entienden y son hostiles. Tal vez compañeros de trabajo que te han aislado. Yo pienso en muchos de nuestros hermanos y hermanas musulmanes alrededor del mundo, quienes se han identificado como hijos de Dios y con su pueblo, y con a un alto costo, han arriesgado sus vidas para seguir a Jesús, y están haciéndolo. Y pienso acerca de mis hermanos que luchan con la atracción al mismo sexo y están alejándose de las comunidades que apoyan este estilo de vida, y les cuesta a ellos, y están identificándose con el pueblo de Dios, y entonces están caminando con Cristo. Y que del estudiante universitario que intencionalmente está invirtiendo tiempo en un grupo de amigos para cultivar su fe. Y no puedo dejar de pensar en el dolor que nosotros hemos causado a nuestros hermanos y hermanas en Cristo por nuestra falta de nosotros completamente, abiertamente identificarnos con todo el pueblo de Dios. Pienso en mis hermanos afroamericanos y el dolor que sufren cada día. Y mis hermanos asiáticos, americanos, y el miedo que completamente están experimentados, están completamente identificados con el pueblo de Dios. ¿Estás llorando con los que lloran? De que estás dispuesto a aprender y escuchar y creer con estos hermanos cuya experiencia de vida es muy distinta a la tuya. Porque la presencia de la fe viva siempre se va a revelar a sí misma en el amor creciente por todos tus hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia no es como cualquier otro club social. La iglesia es una familia.
y no escogemos nuestra familia, simplemente pertenecemos los unos a los otros. Como Megan Hill dijo en un lugar para pertenecer, amar al pueblo de Dios requiere que rindamos nuestras vidas. En la iglesia local vamos a dar recursos emocionales, dineros, tiempo, y vamos a dejar a un lado nuestras preferencias personales, pero nos comprometemos a amar a las personas que Dios ama, aún a un costo personal alto. ¿Qué tan completamente estás tú involucrándote e identificándote con todo el pueblo de Dios? ¿Qué tan comprometido estás tú con amar a las personas que Dios ama? Porque de la misma forma en que la fe viva siempre se va a mostrar a sí misma en un amor creciente por Dios, debe mostrarse en un amor creciente por todo el pueblo de Dios. Ahora, yo me di cuenta de que sería fácil salir de aquí y decir, yo voy a esforzarme más para hacer todo esto. Yo voy a esforzarme más para mostrar compasión activa a otros. Voy a esforzarme más para amar a Dios más profundamente y obedecerle más radicalmente. Voy a esforzarme más para amar a estas personas en la iglesia más. Pero eso no es lo que Santiago nos está diciendo. Él no está diciendo, hagan estas cosas para que puedan tener fe viva. No, él lo que dice es, porque tienen fe viva, entonces estas cosas deben verse en su vida. Así que lo que él quiere que hagamos, Santiago dice, es que nos demos cuenta de estas cosas en nuestras vidas. Nos dice, miren y vean, fíjense. Es lo que, como Karen decía anoche, lo que haces es coherente con lo que dices. Estás mostrando fruto tú de verdaderas obras. Y si no lo estás haciendo, no trates de hacerlo en tus propias fuerzas. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Él llamó a sus discípulos y les dijo, así como la rama, el pámpano no puede dar fruto sin estar conectado con la viña ustedes tampoco pueden hacerlo. Yo soy la viña, tú eres los pámpanos. Todo el que permanece en mí dará mucho fruto. Así que permanece en Cristo, descansa en su obra. Todas estas cosas que Santiago despliega para nosotros hacer son solo una respuesta a las obras que ya han sido hechas por nosotros. Porque fue Cristo. Cuando nosotros éramos pobres y no teníamos esperanza, Él es el que mostró gran y activa compasión. Y nos dio a nosotros todo lo que Él tenía, aún su propia vida. Jesús es aquel que nos derramó el gran amor del Padre sobre nosotros, porque fue el amor del Padre, su amor por nosotros, sus enemigos, que lo impulsó a enviar a su Hijo a la cruz. Y cuando Abraham no dejó de sacrificar a su hijo, nuestro gran Dios sacrificó a su único hijo, al hijo que él amaba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y es porque Cristo mostró obediencia radical al Padre que nosotros somos salvos. Cristo le preguntó al Padre, si hay alguna otra forma, pase de mí esta copa. Y el Padre dijo, no, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y Cristo respondió, no mi voluntad se haga, sino la tuya. Porque Él confió a su Padre. Jesús radicalmente obedeció. A Isaac le fue perdonada la vida, pero a Jesús no. Y Jesús dejó las glorias del cielo para poder completamente identificarse con nosotros. Filipenses 2 dice, aunque era en la forma de Dios, no se abrazó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se entregó a sí mismo y tomando forma de hombre, murió y se volvió uno de nosotros para redimirnos. Y esto es lo que la fe viva es. Creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que si tú no has sido justificado como un regalo gratis, si su justicia todavía no es la tuya, corre a Cristo.
Por esto es que Él fue enviado, para eso Él fue enviado, para eso el Padre lo envió, para que su compasión activa, su amor profundo por el Padre, su obediencia radical, su completa identificación con nosotros, Él lo hizo y esto preparó el camino para tu justificación en la mía. Pero si has sido justificada, si has recibido ese don de rectitud, justicia en Cristo, entonces permanece en Jesús. Deja que tu fe viva se muestre. No seas como mi mamá, las peras de mi mamá, los árboles de pera de mi mamá, pero permite que el fruto de las buenas obras sea producido en ti, sea visible en ti, por el bien de otros y por la gloria de Dios. Oremos. Rey de gloria, nos rendimos ante ti, te amamos y te adoramos. Y sabemos que es lo que tú has hecho por nosotros, no lo que nosotros hacemos por ti. Descansamos en tu trabajo, en tu obra completada. Gracias por salvarnos, gracias por justificarnos. Oh Padre, permite que nuestra fe en ti sea una vida que se refleje en estas obras que producen, que tú preparaste de antemano para que nosotros camináramos en ellas, para que estas obras se muestren como un testigo visible al mundo que mira cómo debe mostrarse y cómo se ve una persona que pertenece a Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.